Estimado docente, tenga muy buenas noches. De acuerdo a la rúbrica de evaluación final del curso de litigación oral, abordaremos el caso de Jason. Buenas noches, señor magistrado. Soy el abogado Anthony Macedo Coronel, con domicilio procesal en el Jirón Paraguay 234, en la ciudad de Lima, con casilla electrónica 2475. Con correo electrónico anthonymacedocoronel@gmail. Abogado de la defensa técnica del hoy imputado Jason. Deseo iniciar esta desestimación de la acusación fiscal hacia mi patrocinado con esta frase. Señor juez, como dijo alguna vez Montesquieu, una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Hoy estamos aquí para prevenir una injusticia contra Jason, un hombre inocente, y evitar que sus derechos fundamentales sean vulnerados injustamente. Señor juez, hoy me dirijo a usted para defender los derechos de Jason, un hombre trabajador, humilde y que ha sido víctima de una grave injusticia. El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva para él, acusándolo de microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de municiones. Sin embargo, luego de analizar a fondo los hechos, las pruebas y la normativa vigente, sostengo que la petición no tiene sustento y solicito que sea rechazada. Empecemos por los hechos. El día de su detención, Jason estaba saliendo de su casa en Santa Anita, camino a su trabajo como albañil en Miraflores. Sin ninguna razón válida, agentes de la Divincri lo interceptaron y le realizaron un registro ilegal, es decir, sin orden judicial, y le plantaron 13 gramos de marihuana y municiones de guerra, porque Jason se negó a darles dinero. Posterior a ello, lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría donde lo acusaron de estos delitos falsamente. Esta intervención es completamente irregular y viola los derechos fundamentales de acuerdo con el artículo 2 e inciso 9 de la Constitución Política del Perú, en vista que toda intervención personal como un registro debe estar respaldada por una orden judicial o darse dentro de una flagrancia verdadera, lo cual aquí no ocurrió. Este registro ilegal no solo es un abuso de autoridad, sino que desvirtúa por completo el sustento de la acusación. Asimismo, de acuerdo al Código Penal, en su artículo 298, establece que para que se configure el delito de microcomercializador de droga, este tiene que poseer una cierta cantidad, y es la de 50 gramos, por lo que tampoco mi patrocinado incurriría en tal delito. Por otro lado, a mi patrocinado no se le ha realizado ningún examen toxicológico para determinar si es consumidor o no, así como también no se le realizó ninguna pericia dactiloscópica que determine que sus huellas dactilares se encuentren impregnadas en dicha munición de guerra. Ahora bien, el Ministerio Público sostiene que la detención de Jason fue en flagrancia. Sin embargo, la flagrancia definida en el artículo 259 del Código Procesal Penal significa que el delito es descubierto en el acto o inmediatamente después. En este caso, la supuesta flagrancia es fabricada. No hubo observación directa de un delito en curso ni pruebas reales que lo vinculen con alguna actividad delictiva. Esto nos lleva a otro punto clave, las pruebas. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, los 13 gramos de marihuana y las municiones, fueron plantadas por los agentes en un acto de corrupción. Según el artículo 159 del nuevo Código Procesal Penal, las pruebas obtenidas de forma ilegal no pueden ser admitidas en juicio. Y aquí las pruebas, al ser producto de un registro sin orden y fabricadas, deben ser excluidas del proceso. Pasemos ahora a los requisitos de la prisión preventiva.
En el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal es claro, para que se dicte prisión preventiva deben cumplirse tres requisitos fundamentales. Número uno, graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito. Número dos, peligro de fuga o de obstaculización del proceso. Y número tres, que el delito imputado sea sancionado con una pena superior a 4 años. Bueno, señor juez, ninguno de estos requisitos se cumple en el caso de Jason. No existen graves elementos de convicción porque las pruebas son nulas. Jason es un hombre con arraigo familiar y laboral. Vive con su familia, tiene un trabajo estable como albañil y no hay ningún indicio que sugiera que va a fugarse o que va a obstruir en el proceso. Además, se ha mantenido en todo momento colaborador con las autoridades. Como defensa, contamos con testigos que corroboran la rutina diaria de Jason y su trayectoria de vida honesta. También presentaremos documentación laboral que prueba su trabajo estable, así como también presentaremos documentos de título de propiedad de su vivienda y también un certificado de buena conducta de su centro de labor y los exámenes toxicológicos que se le realiza mensualmente en su centro laboral para determinar que no es consumidor ni microcomercializador. Todo esto demuestra que Jason no representa ningún peligro procesal, lo que desvirtúa por completo el fundamento de la prisión preventiva. Voy a estructurar mi exposición de manera clara y concisa, mostrando cronológicamente los hechos desde la intervención irregular hasta la detención, así como también haré un énfasis en cómo este procedimiento violó sus derechos fundamentales y las normas procesales vigentes. Además, usaré preguntas directas para cuestionar las inconsistencias del caso fiscal, como ¿dónde está la orden judicial que respaldó tal registro? ¿Cómo se justifica una flagrancia cuando el supuesto delito que fue fabricado por los propios agentes? Estas preguntas dejarán en claro que las pruebas y los hechos no soportan la versión del fiscal. Además, apelaré a los derechos constitucionales de Jason, especialmente el derecho a la presunción de inocencia y a la libertad. Al no existir pruebas válidas ni indicios que lo vinculen con algún delito y mantenerlo en prisión sería un acto de injusticia. Finalmente, también haré uso de herramientas tecnológicas durante la audiencia y mostraré una presentación visual que facilite la comprensión de los hechos y la ilegalidad del proceso. Utilizaré un cronograma que detalle los eventos y evidenciaré con claridad cómo la intervención violó los principios básicos del debido proceso. Señor magistrado, estamos ante un caso donde Jason ha sido víctima de un abuso de autoridad y de un procedimiento ilegal. Las pruebas son inexistentes o fabricadas y no hay ningún motivo válido para privarlo de su libertad. Con base en el artículo 268 del Código Procesal Penal y los principios constitucionales, solicitamos que se rechace la prisión preventiva y se ordene la inmediata libertad de Jason. Confiamos que después de analizar las pruebas y los hechos y las normas, este tribunal reconocerá la falta de mérito en la acusación y optará por la justicia, rechazando la prisión preventiva y devolviendo a Jason la libertad que nunca debió serle arrebatada. Para culminar, señor juez, recordemos las palabras de Martin Luther King Jr. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Hoy confío en que ese tribunal defenderá la justicia y no permitirá que un inocente sea privado de su libertad. Muchas gracias.